Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este mes de julio, en el que hacemos este retiro, pienso que la principal característica para la piedad cristiana, para los católicos, es precisamente que han terminado esa larga serie de fiestas que suele haber al final de la Pascua, entre el día de Pentecostés, o si queréis un poquito más, entre el día de la Ascensión del Señor y el Sagrado Corazón de Jesús. Ahí en medio suele haber muchas fiestas importantes para la Iglesia y que ayudan mucho a la piedad del cristiano. Seguro que las has vivido muy bien, todas esas fiestas. Y ahora, una vez que pasó ese tiempo de tantas fiestas, viene este periodo largo en el que parece que no hay ningún incentivo especial para la piedad cristiana, que terminará cuando comience el Adviento, en noviembre o diciembre. Son muchos largos meses en el que vamos a tratar al Señor no movidos por muchos acontecimientos piadosos, aunque hay algunos, sino por el transcurrir de los días, de las semanas e incluso de los meses. Pienso que eso también nos ayuda a meditar y a ver la necesidad de santificarnos y de tratar al Señor en los días ordinarios y corrientes. Es muy bueno ser piadosos con el Señor en la Eucaristía el jueves del Corpus Christi o el domingo del Corpus Christi. Es muy bueno ser piadoso con el Señor en la Eucaristía ese día. Pero es muy bueno también, incluso puede que sea mejor, tratar al Señor en la Eucaristía un jueves normal de julio, o un martes de agosto, o un lunes de octubre. Días en los que no hay ningún incentivo especial para tratar al Señor en la Eucaristía. Pero está ahí el Señor igualmente presente en el sagrario, y que lo trates con cariño, con amor, denota que lo quieres de verdad. Lo mismo lo podemos aplicar a las demás fiestas grandes que acabamos de pasar. Hemos de ser santos, hemos de ser piadosos, hemos de tratar al Señor, a la Virgen María y a los santos, no solo cuando vienen las grandes fiestas, sino todos los días. Pienso que el hecho de que tengamos tantos meses en los que prácticamente no haya motivos especiales para fomentar la piedad, nos ayuda a ser piadosos en lo ordinario y en lo corriente, que es donde te está esperando el Señor, porque nuestra vida es esta. Los días normales y corrientes de julio, en esta parte del mundo, al sur del Ecuador, días de invierno, fríos, muchos de ellos grises, oscuros, nublados. Ahí te está esperando el Señor. No solo en los días de primavera agradables, en que apetece salir a rezar a un santuario de la Virgen. Eso es bueno, pero acudí al Señor ahora. Y en este retiro, lo que les propongo es
meditar algunos aspectos de nuestra vida cristiana siguiendo la predicación del Señor, en concreto a través de las parábolas, de dos parábolas. Las dos parábolas son, llamémosle así, campestres, de campo. El Señor las pronunció a sus contemporáneos, a sus paisanos, los cuales la mayoría de ellos se dedicaban a tareas agrícolas. Son parábolas, por lo tanto, que los que lo escuchaban las entendían perfectamente porque hacían esto constantemente. Habían aprendido desde niños a hacer esto que vamos a leer. Y a través de estos ejemplos de la vida cotidiana para los que le escuchaban, el Señor les dio enseñanzas profundas. Dice el Señor: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas había tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otro 60, otro 30. El que tenga oídos, que oiga. Esta es la parábola que el Señor pronunció ante todos, que seguramente pocos entendieron en cuanto a su significado profundo. En cuanto al significado inmediato, estaban todos acostumbrados a sembrar y tenían experiencia de que no toda la semilla caía en tierra buena. Con lo cual, desde ese punto de vista estaba claro. Pero el hecho es que no la entendieron. Continúa el relato evangélico. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Y continuaba después: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. De esta manera el Señor nos ayuda a nosotros a dar gracias a Dios, porque inmerecidamente nosotros escuchamos estas parábolas, y también la explicación que el Señor da la leeré a continuación. Inmerecidamente, y es bueno que nos demos cuenta de que el hecho de que estemos delante del Señor es un don inmerecido de Dios. Dios, en su infinita misericordia, sin mérito alguno de nuestra parte, ha querido que conozcamos la fe cristiana, ha querido que conozcamos la revelación que el Señor nos ha dado. No tenemos ningún mérito para ello. Y hemos de sentirnos legítimamente orgullosos. Un orgullo que no debe de derivar en humillar o en soberbia personal. Un orgullo que se deriva del hecho de lo inmerecido que es que estemos escuchando las parábolas del Señor, que hayamos conocido la fe cristiana, que tengamos el bautismo y tengamos vida de sacramentos. Es un don del todo inmerecido. Seríamos unos verdaderos soberbios si pretendiéramos que de alguna manera tenemos algún mérito, como si fuera una especie de fruto de tu buena vida cristiana o algo parecido. No. Al contrario, esa buena vida cristiana que te deseo
se debe a un don gratuito de Dios, a la gracia de Dios que es inmerecida. Decía que no podemos caer en el orgullo y de otras cosas no podríamos caer en una especie de exclusivismo. Esta fe cristiana que inmerecidamente hemos recibido la debemos distribuir a todas partes, por todos los lados. Todos están llamados a la salvación, todos están llamados a conocer la fe cristiana. Por lo tanto, cuando te sientas privilegiado por lo que vos sabes y no saben los demás de la fe cristiana, que eso te lleve a ser humilde, a reconocer el don inmerecido de Dios y a tener una actitud positiva de evangelizar en medio del mundo. Continuaba el Señor en la explicación, esta vez en una parte a los apóstoles. Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Seguramente todos nos podremos identificar con alguno de estos grupos y seguramente todos deseamos estar en el último grupo entre aquellos que dan fruto, 30, 60 o 100 por uno. Todos queremos dar frutos de santidad, todos queremos dar frutos de dar gloria a Dios. Pero a todos nos viene la tentación de pertenecer a alguno de los otros grupos. Lo vamos a ver. Dice el Papa, la parábola del sembrador es un poco la madre de todas las parábolas, porque habla de la escucha de la palabra. Nos recuerda que la palabra de Dios es una semilla en sí misma, fecunda y eficaz. Y Dios la esparce por todos lados, con generosidad, sin importar el desperdicio. Así es el corazón de Dios. Cada uno de nosotros es un terreno sobre el que cae la semilla de la palabra, sin excluir a nadie. La palabra es dada a cada uno de nosotros. Podemos preguntarnos, ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿Me parezco al camino, al pedregal, al arbusto? Pero si queremos, podemos convertirnos en terreno bueno, labrado y cultivado con cuidado, para hacer madurar la semilla de la palabra. Está ya presente en nuestro corazón, pero hacerla fructificar depende de nosotros. Y he aquí, por lo tanto, una diferencia de nuestro corazón, como terreno, como campo, sobre las semillas que caen. La semilla que cae no depende de ella misma decidir dónde cae. El terreno sobre el que cae es el que está ahí. Pero nosotros somos personas libres y podemos decidir ser abrojos, ser camino donde pasa todo el mundo y pisotea, o ser terreno bueno. Nosotros podemos decidir. Como dice el Papa, vos sos el que decidís si sos abrojo, si sos camino, si sos terreno bueno y fértil. Dios distribuye su palabra generosamente. Cae en todas partes.
en vos también cayó. ¿Qué quieres ser? Es la pregunta que yo te hago para que se la respondas al Señor delante del sagrario. ¿Qué quieres ser? ¿Buen terreno? ¿Dar 30? ¿Dar 60? ¿Dar 90? ¿O cansarte a las primeras dificultades? ¿O dejarte arrastrar por los malos ejemplos? ¿Qué decidís? Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Y comenta el Papa Francisco: hay distintas maneras de recibir la palabra de Dios. Podemos hacerlo como un camino donde enseguida vienen los pájaros y se comen las semillas. Esta sería la distracción. Un gran peligro de nuestro tiempo. Acosados por tantos chismorreos, por tantas ideologías, por las continuas posibilidades de distraerse dentro y fuera de casa, se puede perder el gusto del silencio, del recogimiento, del diálogo con el Señor, tanto como para correr el riesgo de perder la fe, de no recibir la palabra de Dios. Estamos viendo todo, distraídos por todo, por las cosas mundanas. Vivimos en medio del mundo y es ahí donde tienes que vivir. Tu santidad consiste en santificar las obligaciones cristianas, las obligaciones ordinarias del cristiano. Por lo tanto, estás donde debes estar. Pero te distraes. Distraerse sería apartarse del objetivo de tu vida. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Dar gloria a Dios? ¿O hacer un gran viaje por el mundo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Dar gloria a Dios? ¿O tener el mejor modelo de auto o el mejor celular? ¿Te distraen las cosas de la tierra? ¿Te dejas llevar por las muchas distracciones que existen a tu alrededor? ¿Te distrae Internet? Perdona que te lo diga, ¿te distraen las frivolidades que a veces hay en la sociedad? De tal manera que no te des cuenta de que aquello para lo que estás acá y el modo verdadero de ser feliz es dar gloria a Dios. Si nos ocurriera eso, seríamos como la semilla que cae al borde del camino, que enseguida vienen los pájaros y se las comen. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Y nos dice el Papa Francisco, comentando esta parábola, en concreto estos versículos, podemos recibir la palabra de Dios como un pedregal, con poca tierra. Allí la semilla brota enseguida, pero también se seca pronto porque no consigue echar raíces en profundidad. Es la imagen de aquellos que reciben la palabra de Dios con entusiasmo momentáneo, pero que permanece superficial, no asimila la palabra de Dios. Y así, ante la primera dificultad, pensemos en un sufrimiento, una turbación de vida, esa fe todavía débil se disuelve, como se seca la semilla que cae en medio de las piedras. Eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, dejarnos llevar no ya por las distracciones, sino por las dificultades. El camino de seguimiento del Señor está lleno de dificultades, de muchas dificultades. El Papa pone varios ejemplos: sufrimientos, la turbación de la vida, la fe débil,
De manera que entonces perdemos esa semilla que teníamos, hecha poca raíz. Mira, un cristiano debe estar dispuesto a superar todas las dificultades de la vida, contradicciones, ir contracorriente, darte cuenta de que en tu entorno quizás poca gente tiene ese estilo de vida que vos querés llevar, los malos ejemplos, ver el ejemplo de otros que han seguido el mismo camino que vos y lo abandonan, esos malos ejemplos también influyen. Podríamos decir que es esto que el Papa dice, entusiasmo momentáneo. El entusiasmo es malo. Es bueno tener ilusión, ilusión por la santidad, pero el entusiasmo que se apaga a la primera dificultad es malo. Es normal que al principio estemos entusiasmados con el camino de vida que queremos llevar. También es normal que vengan las dificultades. El que se deja llevar por ese entusiasmo momentáneo abandona porque hay una dificultad. En cambio, el que tiene una fe profunda sigue adelante, sigue caminando, sigue entregado al Señor y supera las dificultades. No importa que vengan dificultades, vos continúa tu camino de entrega a Dios. No pasa nada porque haya dificultades. Si pasa, reza por las personas que están detrás de esas dificultades. Pero no pasa nada en cuanto a tu propia vida interior. Vos seguí perseverando en tu camino de lucha y de entrega a Dios. Ahí está la santidad, en el continuar, en el seguir adelante. No esperes que no haya dificultades. Las hay y las vas a seguir habiendo hasta el final de tus días. Una fe profunda y arraigada, un terreno bueno y fértil, te hará seguir adelante. Un terreno superficial, una fe débil, hará que a la primera dificultad se seque la semilla. Brota la espiga y enseguida se seca por falta de raíces. Dice San José María, tantos que se dicen cristianos porque han sido bautizados y reciben otros sacramentos, pero que se muestran desleales, mentirosos, insinceros, soberbios, y caen de golpe. Parecen estrellas que brillan un momento en el cielo y de pronto se precipitan irremisiblemente. Si aceptamos nuestra responsabilidad de hijos suyos, Dios nos quiere muy humanos. Que la cabeza toque el cielo, pero que las plantas pisen bien seguras en la tierra. El precio de vivir en cristiano no es dejar de ser hombres o abdicar del esfuerzo por adquirir esas virtudes. El precio de cada cristiano es la sangre redentora de nuestro Señor, que nos quiere, insisto, muy humanos y muy divinos, con el empeño diario de imitarle a Él, que es perfectus Deus, perfectus homo. Mira a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo de cómo seguir adelante, también ante las dificultades, porque Él vio a su alrededor que sus amigos lo abandonaban e incluso lo traicionaban entregándole. Vio que le perseguían, incluso hasta la muerte. Vio que le insultaban. Padeció el hambre, el calor, la sed. El ejemplo del Señor, su entrega por nosotros, te puede ayudar. Otra parte cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Y una vez más es el Papa el que nos dice, podemos también, una tercera posibilidad de la que Jesús habla en la parábola, acoger la palabra de Dios como un terreno donde crecen arbustos espinosos.
y las espinas son el engaño de las riquezas, del éxito, de las preocupaciones mundanas. Ahí la palabra crece un poco, pero se ahoga, no es fuerte. Muere o no da fruto. Es ese intento de compatibilizar la fe cristiana y la lucha con otras realidades que nos apartan: la riqueza, la mundanidad, la frivolidad. Es ese intento de tener doble vida, ser muy buenos cristianos y apegados a las riquezas, muy buenos cristianos y frívolos, dedicar tiempo a Dios y dedicar tiempo a nuestros egoísmos. Eso es intentar hacer crecer la buena semilla en medio de entre abrojos o de entre arbustos espinosos. Todos tenemos inclinación al pecado, pero tenemos la gracia para superarlas. De San José María: no te avergüences de descubrir que en el corazón tienes el fomes peccati, la inclinación al mal, que te acompañará mientras vivas, porque nadie está libre de esa carga. No te avergüences, porque el Señor, que es omnipotente y misericordioso, nos ha dado todos los medios idóneos para superar esta inclinación: los sacramentos, la vida de piedad, el trabajo santificado. Empléalos con perseverancia, dispuesto a comenzar y recomenzar sin desanimarte. Si te descubrís inclinado al pecado, no te asustes, no te alarmes, todos somos así. No te asustes, no te alarmes y acudí a los medios que la gracia de Dios pone a nuestro alcance. En primer lugar, los sacramentos, también la vida de piedad, la lucha, la entrega, el trabajo santificado. De esa manera podrás superar esa inclinación al pecado, podrás apartarte de esas espinas que te ahogan en tu crecimiento de vida interior. Otra parte, dice el Señor en su parábola, cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. Y el Papa nos dice: finalmente, la cuarta posibilidad podemos recibirla como el terreno bueno. Aquí y solamente aquí la semilla arraiga y da fruto. La semilla que cae en este terreno fértil representa a aquellos que escuchan la palabra, la reciben, la guardan en el corazón y la ponen en práctica en la vida de cada día. Hemos de pedirle al Señor estar en este grupo, dar mucho fruto, por gloria de Dios y también por la gracia de Dios, que, como decíamos antes al principio, es del todo inmerecida. Hemos de dar gloria a Dios, hemos de pedir al Señor estar dispuestos a dar mucho fruto. De San José María: si miramos a nuestro alrededor, a este mundo que amamos porque es hechura divina, advertiremos que se verifica la parábola. La palabra de Jesucristo es fecunda, suscita en muchas almas afanes de entrega y de fidelidad. La vida y el comportamiento de los que sirven a Dios han cambiado la historia, e incluso muchos de los que no conocen al Señor se mueven, sin saberlo quizá, por ideales nacidos del cristianismo. La palabra de Jesucristo fecundará a la tierra y vamos a intentar ser sus instrumentos, vamos a intentar recibir esa palabra de Dios para que dé mucho fruto. Terminaba el Papa esta intervención en un Ángelus: la Virgen María, modelo perfecto de tierra buena y fértil, nos ayude con su oración a convertirnos en terreno disponible sin espinas ni piedras, para que podamos llevar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Con el Papa se lo pedimos nosotros a nuestra Madre Santa María, dar mucho fruto para mayor gloria de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.